Ya ingresaron, ingeniero. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Como siempre, vamos a reiterar a aquellos compañeros de la materia, de la carrera, de la materia, no se olviden de su nombre, número de registro y cámara, por favor, ¿ya? Anteriormente y en otras materias se están encontrando personas que no son de la materia y a veces perjudican las clases y perjudican, pues no hay, inclusive hasta puede haber jóvenes que a pesar de su juventud no tienen buenas intenciones, digamos. Entonces, estábamos viendo todo lo que era inicialmente lo que era balance de materia y energía, ¿no? La ecuación general del balance de materia y energía. Espero que recuerden un poco. Se trata primeramente de definir un sistema. Primero, conceptualmente, qué es un proceso, lógicamente. Vimos que eran procesos físicos, químicos, los tipos de balance que se pueden realizar a partir de la ley de la conservación de la materia. Convertiría en una ecuación del balance de materia para procesos físicos, procesos químicos. Entonces, a partir de ahí se pueden deducir los balances, el balance integral, balance diferencial, balance atómico, balance molecular. Son los 4 tipos de balance. Entonces, lo fundamental es que en esto hay 2 metodologías, ¿no? 2 metodologías, o sea, dos recomendaciones que se pueden seguir para realizar los balances. Aparte de tener estos conceptos de identificar claramente, aparte, fíjense, estamos repitiendo, de identificar claramente si es un proceso, proceso físico, proceso químico, o también a partir de ahí, balance atómico, balance molecular, balance integral y balance diferencial, son los 4 tipos de balance. Aparte de tomar en cuenta bien claramente de esos 4 tipos de balance, también se debe conocer muy en detalle si el proceso es en estado estacionario, en régimen permanente o también transitorio. Eso es como parte complementaria, digamos. Importante en procesos industriales porque si una de las variables no se modifica en el proceso, o se modifica, disculpen, en el proceso, en todo lo que transcurre el proceso, sea de una sola unidad de proceso, o sean 2 o más unidades, entonces ya no es estacionario. Y por lo tanto, balance, materia y energía, y de materia en este caso, estamos yendo por partes, tenemos que tener mucho cuidado con hacer el balance, porque ya hay otra variable más ahí, que es la multiplicación, en el caso de la masa. Masa que entra no es igual a masa que sale, por ejemplo, esa variable. Entonces ya ahí tenemos inconvenientes muy serios. Existen unas metodologías que se siguen para hacer los balances correspondientes. Ese tipo de balance. Normalmente, de acuerdo a las recomendaciones, nosotros estamos en este caso con estados estacionarios. Régimen permanente, también se dice, y también, si se quiere, proceso intermitente, continuo, tenemos ahí también los diferentes tipos de clasificaciones. Bien, en base a todas esas referencias, lo que se ha visto como concepto de qué tipos de balances existen algunas recomendaciones para poder realizar el balance de materia. Ahora sí empezamos con la clase. Lo que hemos hecho hasta este momento solamente es recordar un poco lo que se ha hablado anteriormente en otras clases. Se necesitan algunos conceptos que es posible que ustedes ya lo hubieran visto también en algunas de las materias pasadas. Digamos. Con seguridad que sí, en fisicoquímica, termos, ¿no? Que son las materias ya de especialidad, o sea, más especializadas, más orientadas hacia nuestra carrera de ingeniería química. Un concepto importantísimo para poder resolver el problema es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, en la resolución de los problemas, lo más recomendable, dice, es dibujar el diagrama de flujo, usando cuadros o otros símbolos para representar las unidades de proceso.
reactores, mezcladores, unidades de estación, etc. Y líneas con flechas para representar las entradas y salidas de las variables. Las entradas y salidas de las variables. Entonces, en cuanto a al dibujo, o sea, lo que concierne al dibujo, indica claramente que se pueden utilizar cuadros sin ningún inconveniente. O sea, para eso, si utilizamos cuadro, debemos anotar el nombre, significa unidad de proceso. Ese cuadro puede ser que se refiera a un mezclador, a un reactor, a un destilador, a una turbina, a un condensador, a una tubería o a un conjunto de unidades intermedias, digamos. O sea, esa unidad de proceso significa específicamente, se refiere más para la utilización, para resolver los problemas, específicamente más para un determinado equipo. O sea, ahí nosotros definimos el sistema. Pues dentro de un momento vamos a ver que también pueden haber varios equipos en una sola planta, que es lo normal eso, ¿no? Entonces ahí van a aparecer los subsistemas, o sea, varias unidades de proceso. Pero en este caso, lo importante al establecer el diagrama de flujo es, por un lado, como primera instancia, como primer paso, es saber dibujarlo, ¿no? O sea, ahí tenemos, por ejemplo, una columna de tiración típica, la que se puede observar en el diagrama. Columnas de tiración, 2 columnas de tiración. Entonces, típicas son esas. Ese es más o menos, ustedes lo han visto con Roy, por ejemplo, o se ha dado como trabajo inicial también aquí en la materia. Se dio que ustedes investiguen por lo menos de unos 20 equipos, diagramas de flujo de unos 20 equipos, ¿no? En industria, que se utilizan en la industria, o también, y eso en la parte de los procesos físicos, y en los procesos químicos, reactores químicos. Todos los reactores químicos ustedes pueden obtener como la forma, o sea, el equipo, cómo se diseña el equipo, que nos sirve para hacer el diagrama de flujo. Mientras más profesional, atiendan bien esto, mientras más profesional es el diagrama de flujo, se exige que también el dibujo que vamos a hacer represente claramente casi al equipo. Por ejemplo, un diagrama de flujo como el que está aquí en la pizarra, como tenemos aquí escrito en la cámara. Esa es una manera de representar profesionalmente en los planos de la planta, en los diagramas de la planta. Hacer una unidad de proceso, o sea, un cuadro, también tiene el mismo significado, unidad de proceso, pero hay que hacer las referencias. Si uno es más profesional, debe hacerlo el cuadro, o sea, el dibujo también más acorde con el trabajo que realiza. Lógicamente, si es, por ejemplo, un proceso de destilación, va a haber por arriba las sustancias más livianas y por abajo las sustancias más pesadas o más volátiles y el residuo. Entonces, necesariamente tiene un tipo más o menos de coherencia en el dibujo. No vamos a hacer, por ejemplo, en el dibujo, o sea, en el diagrama de flujo, no vamos a hacer la parte de estiración por abajo y la estiración y los residuos por arriba. No hay coherencia porque el diagrama de flujo, el residuo normalmente tiene otras características como en densidades, peso, relaciones intermoleculares, o sea, el residuo tiene otras características físicas, pues no hay química. Entonces, en el diagrama de flujo, empezando desde el dibujo, debemos tener mucho cuidado de hacer el dibujo, mucho cuidado en hacerlo. Entonces, como primer punto se puede decir que en lo posible el dibujo debe ser coherente con la función que desempeña el equipo. Por ejemplo, ya hay dibujos ya estandarizados para la turbina, por ejemplo, para el condensador, para las torres de destilación, ya hay dibujos ya estandarizados a nivel de ingeniería. Lo tenemos en los libros, en el Himmelblue, en el Levenspiel, en el libro, en el Felder, en el manual del ingeniero químico, en varios libros tenemos referencias de cómo son los dibujos, para poder hacer un buen diagrama de proceso. Una vez que tenemos ya referencia sobre el diagrama de cómo debe ser el dibujo, los dibujos que se hacen, estos dibujos deben estar
deben estar unidos por flechas, fíjense, así como esto. Flechas que también tienen que seguir un cierto orden, ¿no? Cada flecha que apunta, como en este caso este punto acá, que apunta dirigida hacia la columna, significa que ingresa ahí material a la columna de destilación. Y si sale, lógicamente, significa, como en este caso, sale de la columna. Como vamos a hacer un estudio ahí físico o químico, en este caso físico, porque es destilación, nuestro sistema es esto. Nuestro sistema es esto de acá. Pero aquí hay dos unidades, por ejemplo, de proceso. Es decir, dos equipos. También podría ser un sistema completo de todo lo que entra y todo lo que sale alrededor. Así, por el sistema podemos definirla en forma completa por acá, así. Y esto se convertiría en subsistemas, Entonces, pero como solamente vamos a hacer el estudio en forma independiente de cada uno de los sistemas, en este caso lo decimos unidad de proceso directamente, una vez que hemos definido bien claramente las flechas, por dónde ingresa, por dónde sale, o sea, y además definimos los límites del sistema, estamos eligiendo, ya sabemos que el sistema es el lugar donde se va a hacer un estudio del proceso, físico o químico. Todos son iguales porque le temen a lo que nos hace únicos. Lo veo en las calles, donde arman a los pobres para que estemos luchando entre nosotros como para luchar contra la verdadera. Lo veo en las fábricas. Por favor, controle su cámara, su audio. Bueno, indicamos de que eso es lo que está ocurriendo, o sea, primeramente vamos con el dibujo, luego vamos con la flecha, luego vamos con el subsistema o sistema, definimos los límites del sistema, y hemos dicho que los límites del sistema, como se lleva, por ejemplo, en termodinámica se lleva como superficie de control, volumen de control. Entonces, pero es lo mismo al final, de la superficie de control es exactamente la frontera del sistema o límites del sistema. Entonces, una vez que hemos definido bien eso, el sistema, nosotros vamos ya a analizar cada una de estas flechas. Cada una de las flechas. Leyendo el problema, tenemos que anotar todas las referencias en el diagrama de flujo y anotar todas las variables. Aquí les indicamos claramente, indica las variables, miren, lo hemos anotado acá para que no nos olvidemos más. Indica las variables del proceso de las corrientes conocidas y toda la información sobre las mismas, así como también los símbolos de las variables desconocidas, presión, temperatura, composición, flujo, etc., en cada corriente de entrada y salida. Todo debemos anotar. Aquí, por ejemplo, tenemos el flujo, tenemos su composición, tres componentes. Aquí no se conoce cuánto es la destilación. Aquí tenemos referencia de la residuo, algunos porcentajes de tolueno y sileno. Esto es benceno, tolueno, sileno. Acá, por ejemplo, nuevamente hay benceno en mayor proporción, que parece que ese es el objetivo principal de este equipo, mayor proporción. Y aquí no sabemos cuánto es el residuo. Entonces, en el diagrama de flujo, en cada una de las flechas, debemos anotar toda la información disponible y asignar letras, símbolos. Primero el dibujo del equipo y luego la asignación de símbolos o letras al final de cuentas es para establecer las ecuaciones algebraicas adecuadas para poder resolverlas. Porque eso es lo que se quiere resolver y la metodología para resolver los problemas de balance es establecer bien las ecuaciones que uno las formule. En sí es una álgebra. Es álgebra sencilla, ecuaciones independientes. Pero lo difícil en este caso de ya asignar valores acá, asignación de valores, o sea, anotar toda la información conocida, lo muy delicado es interpretar bien lo que dice el problema. Algunos autores indican y se lee así de pasada igual, y algunos videos inclusive, de que si es que se hace un buen diagrama de flujo significa
que uno le entendió bien el problema. Y cuando calificamos también nosotros en la materia, tomamos muy en cuenta un diagrama de flujo mal hecho, o sea, con errores, digamos, no mal hecho, con algunos errores, directamente el problema está malo. Por ejemplo, si en la evaporación, no anoto, por ejemplo, esta cantidad de benceno que sale, siendo que sale benceno por acá, pero no la anoto, porque no interpreté bien el problema. Es lógico que la cantidad de benceno que ingresa acá por un 30%, o 0,300%, sería 30. Bueno, el asunto es que lo que sale por acá no está anotado. En la ecuación algebraica que yo formulé no va a haber esta incógnita, esta XB2. Hay esta, hay las demás, todo sin problema. Aquí existe y aquí existe benceno. Pero aquí no, y sin embargo en la realidad salía. Entonces, en el balance de materiales, lógicamente que hay un error, porque la ley de la conservación de la materia dice claramente que todo lo que entra es igual a lo que sale. Benceno que entra como composición, como fracción acá, dentro de esta mezcla, puede ser, por si un caso, está así como mol, puede ser kilogramo mol, gramo mol, libra mol. Algunos libros, algunos folletos dicen también mol, kilogramo, mol, gramo. No existe una cuestión rígida en eso. Se está usando más el kilogramo mol, gramo mol, libra mol, hora. Hemos puesto mol ahí solamente. En general, para que podamos, para la explicación, habíamos buscado este diagrama para poder tratar de introducir toda la explicación necesaria para cuando uno realiza un diagrama de flujo, ¿no? Entonces, ocurre de que cualquier error en el diagrama de flujo, en este caso, tal como les indicaba, no coloqué benceno acá, y por lo tanto todos los balances, las ecuaciones de balance que formulé, no incluían este benceno, manteniendo los datos así tal como estaban establecidos, tal como están establecidos, significa que no estoy cumpliendo la ley de la conservación de la materia para estos procesos físicos, y por tanto ese problema, ese diagrama de flujo está mal hecho. No hay a medias acá, está mal hecho directamente. Porque no se está cumpliendo una ley. No hay, si el número de benceno es 5, digamos, y no lo puse al 5, por más que sea un número menor con respecto al resto, no se está cumpliendo. 5 mol benceno, o kilogramo mol de benceno por mol, no está en el, no se encontraría en esta flecha. Aquí, por lo tanto, el problema no se está cumpliendo en esa corriente, en esa fracción no se está cumpliendo la ley de la conservación. La ley de la conservación, todo lo que entra debe ser igual a lo que sale, en cada una de las unidades de la cual está sujeta a estudio. De aquí, todo lo que entra de acá tiene que ser igual a lo que sale acá y a lo que sale acá. Y todo lo que entra aquí tiene que ser igual a lo que sale en esta unidad y en esta otra unidad. Entonces, y queremos hacer un balance global, así total, de todo esto, lo que no está en este diagrama, pero en los problemas lo vamos a hacer, con seguridad no se preocupen de eso. Entonces, todo lo que entra como eliminación va a ser igual a todo lo que sale del sistema. Puede ser que salga esta y esta solamente. Y esta que parece que sale. Esa corriente, ¿no? Bien, entonces espero que realmente se hubiera entendido que es un diagrama de flujo, ¿no? Es muy importante entenderle bien la responsabilidad que uno tiene de hacer un diagrama de flujo. O sea, hacer un buen diagrama significa haberle entendido bien el problema y por lo tanto formular bien las ecuaciones que uno tiene de ese diagrama y en consecuencia resolver también ecuaciones bien, comprobando que todo lo que sale es igual, o todo lo que entra es igual a lo que sale. Vale la pena releer esto nuevamente antes de hacer el problema, ¿no? Entonces, indica las variables de proceso, de las corrientes conocidas, sobre las mismas. Aquí, por ejemplo, no hemos puesto esto que indicamos acá, así como también los símbolos de las variables desconocidas, por ejemplo, presión, temperatura, composición, presión, temperatura. Si el que está dando lectura al diagrama, la presión y temperatura no varía, digamos, o si es que hay ese estudio energético, quizás es posible que tengamos que tomar en cuenta la presión y temperatura, casi con seguridad.
Entonces, mientras más completo esté, mucho mejor. Bien, eso es en cuanto a la en cuanto a diagrama de flujo. O sea, primer paso número 1, hacer un buen diagrama de flujo, cualquiera sea el problema. Cualquiera sea el problema. El segundo paso empezó ya con la parte matemática, digamos. Y la parte matemática es bien clara. Para hacerlo, para hacer las ecuaciones algebraicas o las ecuaciones lineales, necesitamos nosotros, mientras más información tengamos, mucho mejor. Pero resulta que en muchos casos, por ejemplo, no nos dan toda la información adecuada. No nos dan toda la información y eso hace que tengamos inconvenientes en la solución del problema. Una manera, digamos, de solucionar el problema, aparte de no solamente contribuir a la resolución del problema con dar un dato, con dar una base de cálculo, se llama base de cálculo, aparte de contribuir con dar ese dato, también esa base sirve como referencia para los cálculos que se van a realizar. Entonces, fíjense, dice, base de cálculo es la cantidad de cierta variable involucrada en el problema, en la que se refieren, a la que se refieren o transforman las demás. Todas las demás deben referirse a esa base de cálculo. Para efectuar los cálculos necesarios, ella debe ser mantenida durante todo el cálculo del problema. No debemos olvidar eso, de que la base de cálculo es común, es el pilar, es el sostén, es la referencia, y en base a eso, de la base de cálculo determina las unidades, determina todo. O sea, todo debe ser homogéneo, de tal manera que no existan errores en las unidades, ¿no? Por eso es que vemos cuando anotado esto, la base de cálculo es la referencia que se elige para los cálculos que se realizarán. Puede ser un tiempo, por ejemplo, hora, o cierta masa de material, por ejemplo, kilogramos, o alguna otra cantidad conveniente que facilite los cálculos. Entonces, aquí, tal como indicamos, que facilite los cálculos. Hay que buscar una unidad que facilite los cálculos. ¿Qué quiere decir facilite los cálculos? No vamos a poner, por ejemplo, billones como base de cálculo. Sabemos que vamos a tener 10 millones de kilogramos mol de metano, por ejemplo, por hora. O 1000, cuando podemos poner 1 quizás, o cuando podemos poner 100, entonces significa que estamos agrandando un problema innecesariamente, digamos. Mientras más sencillo sea el número de la base de cálculo, facilita los cálculos también. Es coherente. Como recomendación dice, conviene elegir como base de cálculo la corriente que posea mayor información. En los casos en que hay más de una base de cálculo apropiada, lo mejor que se puede hacer es usar una base de cálculo unitaria de 1 o 100, o 1 a 100, 1 o 100 de algo. Kilogramos, en este caso hora, moles, segundos, pies cúbicos, etc. Entonces, cualquiera de esas. Entonces es muy importante como primer paso tener una base de cálculo. Veamos en esta gráfica, por ejemplo, volvamos atrás. Aquí, por ejemplo, si nosotros anotamos, si seguimos las recomendaciones que dicen que la teoría es que se ha anotado en la lámina sobre base de cálculo, que está muy asociada al diagrama de flujo. Si hacemos bien el diagrama de flujo, en forma inmediata nosotros vamos, fíjense, si hacemos bien el diagrama de flujo, en forma inmediata podemos solamente mirar el plano, como los ingenieros civiles o arquitectos, digamos. Tienen el plano y uno tal lo ubica qué es lo que tiene que ser en tal zona, digamos, ¿no? Entonces, o en un edificio. En este caso, aquí, por ejemplo, esta base de cálculo puede ser la más interesante. 100 mol hora. O sea, kilogramo mol hora de una mezcla. Esa puede servir como base de cálculo. Recomendación. Se recomienda que la corriente que tenga mayor cantidad de información, esa se la debe elegir como base de cálculo. O sea, mayor información de los valores de que tienen las variables. Por ejemplo, esta tiene información, benceno tiene, tolueno, sileno. En esta, por ejemplo,
todas casi, no tiene nada. Acá solamente es tolueno que sale por el residuo. El sileno, aquí también tenemos benceno, pero no tenemos el flujo. No tenemos el flujo, no tenemos la fracción de benceno, también de tolueno y también de sileno. O sea, esta corriente no es buena para una base de cálculo. Ponerle 100 acá no tiene sentido. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Aquí tenemos la más completa. La más completa. En el supuesto caso que no hubiera este 100, por ejemplo, habrían dos que son similares. Esta provee esta información y esta también. O sea, habría que elegir de acuerdo al criterio una de las dos. Puede servir como base de cálculo. Normalmente, casi siempre se toma en cuenta la alimentación para no hacer cálculos subsiguientes, para no hacer nuevamente el recálculo cambiando la base. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 100 mol hora, entonces, o kilogramo mol hora, entonces, exactamente la base de cálculo es 100 y en base a esto, todos los resultados que se saquen en todos estos flujos, en todas estas variables, en todas estas incógnitas, no vamos a tener inconvenientes. Ya van a ser resultados reales, finales. Pero si hubiéramos puesto, por ejemplo, a pesar de ser 100, le hubiéramos puesto 1, entonces vamos a tener que hacer el recálculo para 100 posteriormente. Aquí es lo que dice el problema. Bien. Entonces la base de cálculo. Aquí, por ejemplo, dice así, o sea, la base de cálculo es la referencia que sería para los cálculos que se realizarán. Puede ser un tiempo o cierta masa o alguna otra cantidad conveniente que facilite los cálculos. Bien, entonces miren, segundo paso, digamos. Bien importante tener claro el concepto teórico. El concepto teórico de lo que significa que es un diagrama de flujo y también el concepto teórico que es una base de cálculo. Esto no queda solamente en la teoría, por si acaso. Va a quedar también hecho en los problemas, en los prácticos. Tanto Roy como mi persona vamos a hacer al finalizar algunos problemas, así que, pero que es importante en este momento es lanzando los conceptos que se requieren para poder resolver problemas, ¿no? Sin ningún inconveniente. Están los grados de libertad. Otro concepto importantísimo. Otro concepto importantísimo. Tenemos el diagrama de flujo, tenemos los grados, la base de cálculo, y podemos hacer los grados de libertad también, ¿cierto? El ejemplo es sencillo, no necesita mucho, no tiene muchas variables, se puede omitir, ¿no? Pero ya cuando tenemos, por ejemplo, en unidades múltiples o procesos con bastantes variables, es muy importante obtener los grados de libertad para no hacer un trabajo sin futuro, o sea, sin resultados buenos. Entonces, pérdida de tiempo eso. Entonces, ahí tenemos la pregunta importantísima. Dice, es el número de variables, dice, en un conjunto. Miren, grados de libertad es el número de variables, en un conjunto de ecuaciones independientes. Hemos dicho en el balance de materia lo que vamos a formular nosotros son ecuaciones independientes. Entonces, en este caso, es el número de variables en un conjunto de ecuaciones independientes a los que es necesario asignar valores para poder resolver el problema. La pregunta es, ¿cuántas variables son incógnitas y cuántas es necesario especificar? O son especificadas, digamos. Entonces, las preguntas son esas sencillitas que nosotros al hablar de los grados de libertad debemos nosotros agarrar y tener bien claramente el concepto primero, ¿no? El concepto. O sea, es facilitar directamente la resolución del problema, con mayor razón si es que hay altas variables y si es que tenemos unidades múltiples. ¿No? Para realizar un análisis de grados de libertad, dibuje primero el diagrama y escriba todos los datos. Miren, o sea, lo que dijimos al inicio. Primero el diagrama. Aquí debería ser, dibuje primero el diagrama y determine su base de cálculo y escriba todos los datos, claro, al decir, y escriba todos los datos de su totalidad, y estamos incluyendo en la base de cálculo, ya, porque hemos determinado una base de cálculo. Determina el número de variables desconocidas del diagrama y luego de las ecuaciones independientes. Determina el número de variables desconocidas del diagrama y luego de las ecuaciones independientes que las relacionan y resta el segundo del primero.
O sea, todas las incógnitas y todas las ecuaciones independientes. Esa es la base. Todo el número de variables desconocidas, las incógnitas, o sea. Hay que investigar cuántas incógnitas tiene el problema. Y luego también cuántas ecuaciones independientes podemos obtenerlas. En base, si podemos de manera así, dando lectura, imaginarnos cómo se debe hacer, podemos tranquilamente, en el siguiente paso, vamos a ver qué es lo que se hace. Entonces, en este grado de libertad, lo que está escrito anteriormente es exactamente lo mismo. Ahí dice, miren, en esta parte, dice, determine el número de variables desconocidas del diagrama y luego de las incógnitas independientes, o sea, determine el número de incógnitas, quiere decir, desconocidas del diagrama, y luego de las ecuaciones independientes. Ah, ya. Entonces, y luego que las relaciones, y reste, dice, fíjense, y reste el segundo término, el segundo número del primero. O sea, hay que restar las ecuaciones de las incógnitas. El resultado es el grado de libertad. Y ahí está. GL igual número de incógnitas, lo que dijimos en la parte teórica inicial. Número de incógnitas, número de ecuaciones independientes. Número de ecuaciones independientes. Aquí se pueden adicionar otros términos más, por ejemplo, número de composiciones, número de relaciones que se pueden especificar, o sea, se pueden adicionar otra cadena, se pueden adicionar otros factores, otros como vamos a ver dentro de un momento un ejemplo. Fíjense. Aquí tenemos grado de libertad. Entonces, vamos a ver con el resultado. El número de incógnitas es el número de ecuaciones independientes. El resultado puede ser tres posibilidades. Si dice, el resultado puede tener tres posibilidades. Si GL, o sea, si grado de libertad, hay n ecuaciones independientes con n incógnitas y el problema en principio puede resolverse. O sea, si la diferencia entre estos dos factores, el número de incógnitas menos el número de ecuaciones independientes es igual a 0, entonces pues quiere decir de que el problema puede resolverse sin ningún inconveniente. Interesante, ¿no? Directamente nosotros hacemos ese análisis. Si GL, o sea, el grado de libertad es mayor que 0, hay más incógnitas. Es sencillo analizar. Aquí hay más incógnitas. O sea, si GL es mayor que 0, quiere decir que el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. Entonces, necesita más especificaciones. Más especificaciones del problema para que sean menos cantidad de incógnitas, para que pueda ser a 0 al final. Aquí está la redacción, dice, hay más incógnitas que ecuaciones independientes que las relacionan y por lo menos deben especificarse. GL valores, deben especificarse GL valores, o sea, grados de libertad, valores de las variables adicionales antes de poder calcular los valores de las variables restantes. Puede ser que se hayan pasado por algunas relaciones o que el problema esté subespecificado. Entonces, tenemos ahí, claramente, si GL es mayor que 0, esto está mucha cantidad de incógnitas y se necesita especificar más las variables que tenemos en el diagrama, o sea, en el problema, para poder dar una solución, de tal manera que la tendencia de este punto tiene que ser llegar igual a 0. Dice aquí, puede ser que se hubieran pasado por algunas relaciones, o que el problema esté subespecificado, o sea, falta especificaciones. Deben especificarse mayores, deben especificarse de las variables adicionales. Hay que especificar más valores a los factores que tiene la relación esta. Y por último, si GL es menor que 0,
Menor que cero. ¿Qué significa menor que cero? Nos volvemos nuevamente al grado de libertad. Menor que cero significa número de ecuaciones independientes mayores que de incógnitas. O sea, tenemos pocas incógnitas y gran cantidad de ecuaciones independientes. Y otras de los factores más que pueden adicionarse. Número de ecuaciones independientes. El resultado puede tener tres posibilidades. Hay n ecuaciones independientes, dice, o sea, nos vamos al GL. Si L es menor que cero, hay más ecuaciones independientes que incógnitas, que es lo que hemos dicho acá. Puede ser que el diagrama de flujo no esté marcado por completo. Claro, puede ser que alguna variable no la hubiéramos anotado, algún tipo de variable y por lo tanto no podemos hacer una ecuación. O que el problema tenga un exceso de especificaciones con relaciones redundantes y quizás inconsistentes. De nuevo, no tiene caso intentar resolviendo hasta balancear las ecuaciones y las incógnitas. Entonces tenemos ahí, si GL es menor que cero, entonces dice, no, hay más ecuaciones independientes. Volvemos a la ecuación número 1, digamos esta, más ecuaciones independientes que incógnitas. Dice, puede ser que el diagrama de flujo no esté marcado por completo, o que el problema tenga un exceso de especificaciones con relaciones redundantes. Que, pues, espero déjame entender, dice, puede ser que el diagrama de flujo no esté marcado, o sea, que faltan más variables para anotar. O sea, variables, o sea, incógnitas para anotar. Por lo tanto, el número de ecuaciones independientes es peor. Y quizás inconsistentes. De nuevo, dice, no tiene caso intentar resolverlo hasta balancear las ecuaciones y las incógnitas. Bien, ahí tenemos un problema de grado de libertad para mirarlo un poco. Nos vamos a ir a la gráfica. Dice, una corriente, vamos a dar lectura solamente para formalidad y luego vemos la gráfica. Una corriente de 1000 libras, o sea, 1000 mol hora, disponible con la siguiente composición. Todos porcentajes en mol. 20% de propano, 30% de isobutano, 20% de isopentano y 30% de pentano normal. Se va a separar por destilación en dos fracciones. Se desea que el destilado contenga el propano se desea que el destilado contenga todo el propano que entre a la unidad, así como 80% del isopentano. Esa es una relación, por ejemplo, que hay que tomarla en cuenta. Su composición de isobutano deberá ser de 40%. La corriente de residuo deberá contener todo el metano normal que se alimenta a la unidad, determina el grado de libertad. Ahí tenemos el problema. Ahí tenemos el problema. Son 1000 kilogramos mol de esta mezcla del propano, isobutano, isopentano, pentano. Se separa. Aquí tenemos el flujo que no conocemos, del pentano, del propano tampoco, del isobutano. Tenemos el valor de 0,4. X y acá es por dependiente esta ecuación del isopentano y el pentano que es 0%. Y es posible que no era necesario anotar esto ni tampoco este de acá, ¿no? Pero como son variables igual. Tenemos lo siguiente acá. El otro flujo, en este caso, el otro flujo en B, fondos. Tenemos el isobutano, isopentano, pentano y propano, 0 igual. Aquí está lo interesante. El número de variables, 12 dice. 12 variables. Veamos si son 12, ¿de dónde salen las variables, no? Ahí tenemos las variables. Las variables, en este caso, están relacionadas con el número
de componentes que tienen una corriente. Aquí tenemos 4, 4 y 4, por lo tanto 12 variables. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 corrientes. O sea, del número de componentes que tiene una corriente. Ahí está el 12, se pone. Número de ecuaciones de balance. Las ecuaciones independientes, número de ecuaciones lineales, linealmente independientes. Número de ecuaciones linealmente independientes. Entonces, ahí son 4. Veamos de dónde salen. 4. ¿Cuántos elementos químicos son acá? Se dice que el número de especies es otra teoría. Esto es un poquito de teoría para que ustedes resuelvan también los problemas, no haber inconvenientes, si es que manejamos la teoría. Ya con Roy y también conmigo, cuando hagamos los problemas, mejor si va a ser intercambiado directamente. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, cuántas ecuaciones linealmente independientes podemos obtener de este proceso. Esto es una destilación de un hidrocarburo, ¿no? Destilación de un hidrocarburo. El número de ecuaciones linealmente independientes tenemos 1, 2, 3, 4. 4 especies. Por lo tanto, van a ser 4 ecuaciones. Número de composiciones. Lo mismo, está fácil ahí. Número de composiciones especificadas. Tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. En vez de estos ceros, podríamos haber anulados también. Nos afectaría. Número de composiciones. Número de relaciones adicionales tenemos una. Era que en la lectura dijimos de que sobre el 80%. Total, 12. Aquí era lo que indicamos también. El número de variables de corrientes independientes, o sea, número de variables, en este caso de incógnitas, en algunos libros ponen incógnitas, y en esta otra dice número de ecuaciones independientes, y aquí se cortó, ¿no? En la ecuación original. Sin embargo, les dije que podrían entrar otros factores, como ser número total, por ejemplo, de variables de corriente independiente que se especifiquen, como en este caso, las composiciones y número total de relaciones adicionales, flujos especificados y número de relaciones adicionales. O sea, todo esto acá, todo lo que hemos hablado hace un momento en cuanto a la distribución de los valores, de estos valores, tenemos acá la ecuación correspondiente. Total. El total es como el número de incógnitas menos 12. 12 menos 12, 0. O sea, ahí tenemos, fíjense, 4 más 6, 10 más 1, 12. El número de variables, 12 menos 12, 0. Tiene solución. También se puede obtener el grado de libertad 10 variables. Era cuando indicamos de que los ceros podían desaparecer. Bien. Entonces, muy importante, esto es haciendo los problemas. O sea, esto hay que hacerlo los problemas, obligadamente, con resolverlo uno por uno para poder... Si resolvemos un problema, nos vamos a llevar mucho tiempo y no vamos a poder avanzar teoría. Por eso estamos avanzando la teoría, ¿no? Unidades múltiples. También otro punto del programa es unidades múltiples. Las unidades múltiples, ahí tenemos un diagrama de flujo de una unidad múltiple. En algunos procesos industriales se utiliza la recirculación, dice, de alguno de sus flujos. Aquí hay un flujo, por ejemplo. Este es el flujo principal. La alimentación entra a una unidad 1, sigue a la unidad 2, y una parte de esta unidad, de la segunda unidad, de la unidad de proceso, se recircula. Esta recirculación significa devolver alguna sustancia, algún reactivo, algún catalizador, alguna fracción en pequeña que continúa aquí en esta unidad, especialmente algún reactivo que no se consumió. Entonces, para mejorar el rendimiento acá, para
mejorar el rendimiento, hacemos que todo, o quizás el reactivo que no se consumió fundamentalmente, ese es el objetivo más principal. Pero también puede ser catalizadores, separar los catalizadores. Entonces, aquí agarramos de la unidad 2, hacemos la recirculación y volvemos a entrar a la unidad fresca esta, de la alimentación, y sigue hasta que se obtenga un mayor rendimiento. Es lógico que se va a tener mejor rendimiento si consideramos todo lo que no reaccionó, se recircula. Se recircula en pequeña, una parte, una pequeña proporción, se recircula y vuelve a someterse al proceso unitario, luego al proceso unitario, y por lo tanto el rendimiento con seguridad que va a ser mayor, pues, ¿no? Entonces esto se hace porque se desea recuperar uno o varios reactivos. Ahí dice, se hace la recirculación, se hace porque se desea recuperar uno o varios reactivos no consumidos, catalizadores, fracciones, o porque se desea diluir un flujo. En muchos procesos industriales se emplean reciclaje como en secado, como en operaciones de secado, en algunas reacciones químicas. El catalizador que sale se regresa para reutilizarlo, no es sal que sale se regresa para reutilizarlo, y otro. Un diagrama de flujo para una recirculación es el siguiente. Ahí lo tienen el diagrama de flujo completo. El proceso de recirculación, fíjense que no solamente es una sola unidad la que podría saltar, puede saltar 5, 6 unidades, 10 unidades. Si la fábrica es grande, por ejemplo, quizás hay que recircular, si es de aceite, por ejemplo, y sale el aceite totalmente con bastante no bien triturado, no bien prensado, y por lo tanto hay que circular todo, va de harta parte del producto, o sea, de esta unidad, de una de las unidades para mejorar la producción del aceite. O sea, cuando hablo del aceite, hablo del azúcar, hablo de los hidrocarburos, hablo de, etcétera, de cualquier otro, empresas, industrias grandes. Quizás la recirculación se la tiene que hacer para varias unidades de proceso, no solamente para una. Y en este ejemplo hemos puesto una sola unidad, pero sin embargo, igual puede ser para varias. En cuanto al balance, para hacer el balance, aquí por ejemplo, aquí tenemos una alimentación fresca, aquí hay un corte, aquí hay un ingreso de la sustancia recirculada, que hace que se altere el fluido, la alimentación, la cantidad de alimentación que ingresa acá. Por lo tanto, aquí hay que hacer balance, porque hay variación de los flujos. Porque hay variación de los flujos acá. Cualquier corte de una corriente, hay variación del flujo y por lo tanto tenemos que hacer obligadamente balance de materia en este caso, y también puede ser energía posteriormente. Aquí los límites del sistema están bien establecidos. En sí, aquí hay 3 unidades, unidad 1, unidad 2, y esta debería ser unidad 3. Si alguna de estas, digamos, hubiera tenido otro corte por acá, por ejemplo, tendría unidad número 4. Número 4. O sea, hay que tomar en cuenta que cualquier corriente en un diagrama de flujo, en una industria que tenga una variación de su volumen, de la cantidad del flujo que ingresa, que pasa por esa corriente, una variación es un punto donde nosotros debemos hacer el balance de materia. Aquí tenemos que hacerlo obligado, el balance de materia, aquí el balance de materia y aquí el balance de materia. O sea, 3 subsistemas. Y además podemos hacer de todo el sistema completo, en el cual incluirá alimentación igual producto. Entonces tenemos que hacer todo completo. Entonces ahí se pueden hacer los balances parciales, digamos, para cada unidad de proceso, y también se puede hacer el balance total. A los balances parciales en este caso se llama también balance en los subsistemas y el otro balance en el sistema. Pero es cuestión de terminología, ¿no? Eso es en cuanto a unidades múltiples. Tenemos también la derivación.
O sea, son 3 puntos que en unidades múltiples se deben tomar en cuenta por sus características muy especiales en el balance de materia. Características muy especiales. La derivación. Primeramente, la recirculación hemos dicho, y ahora tenemos la derivación. Fíjese que la derivación dice, en algunos procesos industriales se utiliza lo que se denomina derivación o desviación, o bypass. No sé si ustedes han escuchado algunos, también en la administración de empresas se dice bypass, me está bypasseando, dicen. Debido a que si se habla de autoridades, por ejemplo, por así decir, digamos, como ejemplo, en la parte administrativa, el director de carrera debe ir realmente para hacer un trámite donde el vicedecano, sin embargo, no lo hace, aunque él por norma debería hacerlo. No lo hace y se va al decano. Está bypasseando. O sea, ahí hizo un bypass. Eso es en la parte administrativa. También en los procesos industriales se utiliza este término, el bypass. Y consiste en como lo ven acá en la gráfica, ¿no? Es lo que, por ejemplo, si hay un fluido determinado, una determinada porción de un fluido pasa por alto una o más etapas del proceso y llega a otra etapa posterior. Ahí lo pueden ver. Bien. Y llega a otra etapa posterior. Entonces, si podemos revisar esto nuevamente, dice, en algunos procesos industriales se utiliza lo que se denomina derivación o desviación, o bypass, que consiste en no permitir que una parte de la alimentación o una unidad de proceso ingrese a dicha unidad. Fíjense, aquí no hay absolutamente, no ingresa esta partecita, es una parte nada más. No, por si acaso no es gran cantidad, ¿no? Esto hay veces se hace mucho, especialmente en la industria alimenticia. En la materia prima, que puede ser naranja, digamos, entra acá, se trabaja toda la naranja y sale el producto. Pero resulta que el producto ya, como ha sido sometido a una serie de temperaturas o de trituraciones o de algunos otros químicos que pueden afectarle el gusto y el sabor. Entonces, por lo tanto, agarramos una partecita de jugo de naranja, bypasseamos para darle un gusto mejor al producto que se hizo aquí en esta unidad. Especialmente en la industria alimenticia, digamos. O si hubiera algún componente que en una cualquier mezcla de reactor químico, no queremos que entre esta unidad a este reactor químico porque sería un peligro, porque tendría consecuencias graves, por ejemplo, de que si esta reacción es exotérmica o es endotérmica y este reactivo no puede ingresar a esto por la temperatura, entonces se bypass. Ese es un proceso químico. Entonces, es muy importante tener en cuenta el concepto para que cuando estemos trabajando nosotros hagamos los problemas, ya nos estemos ubicados completamente manejando los conceptos. Sobre el balance, llegamos ya casi al final de los procesos de derivación. Sobre el balance, lo mismo, fíjense, aquí hay un corte, hay un ingreso, esta debería ser una unidad de proceso, otra y otra. Aquí se debe hacer el balance, aquí se debe hacer el balance en la unidad 1, unidad 2. Esto debería ser unidad 3. Y también se puede hacer, por ejemplo, se puede hacer solamente de estas unidades. Por ejemplo, aquí hay que hacerla otra vez. Se puede hacer solamente de este proceso de derivación. Pero también se puede hacer no solamente de eso, el balance completo. Puede ser de todas las unidades de proceso. De todas las unidades de proceso. Se puede hacer sin ningún inconveniente. Eso ya es para hacer el balance. Entonces, el proceso de derivación consiste entonces en eso, en bypassear, es un bypass, en saltar una unidad con algún tipo de flujo que uno estaba trabajando. Está trabajando con esta alimentación, este flujo, salto una parte, salto al equipo y no lo someto a proceso físico o químico que pueda tener. Y por último, unidades múltiples, purga. Si parte de una corriente de recirculación es retirada del proceso. El proceso, por ejemplo, con el fin de evitar que materiales inertes o indeseados se acumulen dentro del proceso, se presenta una purga.
especialmente hay algunos libros que utilizan mucho el término purga, ¿no? Entonces, una purga es un flujo que se utiliza para eliminar la acumulación de sustancias inertes o indeseables que de otra manera se acumularían en el flujo de reciclaje. Un diagrama de flujo que simboliza este caso es este. Una purga está en el reciclaje. Aquí existe, o sea, el reciclaje y la purga van juntos. En general, la purga también puede, o sea, algunos la imprimen para eliminar sustancias indeseables, ¿no? Entonces, pero aquí más es aplicado a la recirculación. Fíjense, esta es una recirculación, pero hay alguna sustancia indeseable, hay impurezas, hay elementos inertes que perjudican al proceso, a la recirculación, y entonces en forma inmediata hacer la eliminación mediante un proceso de purga del proceso. El balance de materia, también aquí tenemos una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. En estas unidades múltiples, por ejemplo, tenemos 4 unidades. Tenemos que hacer el balance. Si nos dicen que hagamos el balance, tenemos que preguntarle de dónde. ¿De dónde quiere usted que haga el balance? ¿O quiere de todo? ¿O que quiere de 2 unidades? Quiero que me haga de la unidad, si le ponemos números, 1, 2, 3, 4. Quiero que me haga solamente el balance de la unidad 3, nada más. Entonces, tengo que hacer el balance en el punto de división del producto, de un flujo. Para eso necesitaré seguramente hacer referencia a la unidad 1, a la unidad de la alimentación, o sea, tengo que hacer referencia quizás a esta recirculación. O sea, ya ese es el estudio que uno hace de los factores que influyen en este balance. Las variables, las incógnitas. O sea, incógnitas y ecuaciones dependientes que pueda formular. Entonces el balance puede ser en este subsistema, en este otro subsistema, en este o en este otro. 4 subsistemas. Y el sistema total, completo, alrededor. Completo, totalmente. No, lo que nos falta es hacer problemas. Dice, y tenemos aquí un procedimiento. Procedimiento en la solución de problemas. Bueno, el procedimiento en sí, lo que se ha explicado en este momento son las partes que consideramos más importantes. Y las partes más importantes, tal como indicamos, es saber qué tipo de balance se debe hacer, diferencial, integral, atómico, molecular. Luego saber qué es una base de cálculo. Luego conocer bien qué es un diagrama de flujo, cómo son los grados de libertad, y si son unidades múltiples, si el proceso lleva derivación, lleva recirculación o purga. Cualquiera sea de esos tipos de problemas que nos podamos encontrar en la resolución en los problemas que se dan en la industria, o también en el texto que vamos a dar varios problemas para que resuelvan. Entonces, seguramente necesitan algún tipo de recomendación. Si bien uno con la práctica puede hacer su propia metodología, pero es bueno hacer algún seguimiento, algún tipo de procedimiento casi estandarizado, digamos. Este es un proceso que hemos obtenido de los libros, que se recomienda, y también en base a la misma experiencia uno dice más o menos así debería ser, ¿no? Ustedes también van a hacer lo mismo al finalizar la materia. Y tenemos, por ejemplo, empezamos con el representar un diagrama de flujo. Ahí tenemos el segundo punto, representar si son diferentes, o sea, es muy importante. Las unidades deben ser homogéneas. Como dice acá, para homogeneizar dichas unidades si existen volúmenes o flujos volumétricos, convertir las unidades básicas y molares. Casi no se puede hacer con los flujos volumétricos, hay que convertirlos a molares o másicos. Seleccione la base de cálculo. Mire, diagrama de flujo, base de cálculo. Grado de libertad. O sea, tal como hemos ido explicando en la teoría. Escriba las ecuaciones independientes del sistema y escriba un procedimiento para resolver las ecuaciones independientes de balance de masa y o especificaciones de... Mucho cuidado con esto. En caso de reacciones químicas se debe aplicar los conceptos y leyes estequiométricas y las relaciones moleculares que se generan. La próxima clase, 1 o 2 clases más, entramos a balance de materia con reacción química. Ahora vienen las recomendaciones. Bueno, entonces esto en conclusión es el procedimiento que le den lectura, leanlo con calma y al resolver los problemas, compatibilícenlo, recurran a la teoría que se ha dicho, se ha indicado. Hay también bastante bibliografía sobre lo que se ha explicado, así que
no va a haber inconveniente. Y van a tener el apoyo total de Roy, o sea, ustedes saben que ya es ingeniero químico, creo que le falta el examen, trabajo de grado nada más. Tiene bastante experiencia en resolución de problemas. Y bueno, van a estar bien respaldados. Tenemos las recomendaciones, a manera un poco de distraerse, como dicen, ver cada uno de estos puntos en qué consisten. Y en caso de, me preocupa en el momento es en caso de reacciones químicas, se deben aplicar los conceptos y leyes estequiométricas, fíjense, y las relaciones moleculares que se generen. Entonces, mucho cuidado con eso, hay que ya comenzar a ver, cuando digo conceptos estequiométricos, vamos a empezar de lo más sencillo, ¿no? Cómo se escribe la fórmula química, cómo se hacen las ecuaciones químicas, cuáles son las funciones químicas, y viene inmediatamente todo lo que se llama igualación de ecuaciones químicas. Esa es la parte más importante. Ya hicimos la recomendación esa y pienso que, bueno, ya estamos cerca de empezar, así que máximo la próxima semana empezamos con balance de materia con reacción química. Entre las leyes estequiométricas, o sea, las leyes estequiométricas importantísimas, le indicamos también en la anterior clase, que son las leyes de peso y las leyes de volumen. Ahí tenemos las leyes de peso, la ley de Proust, bueno, las leyes de las proporciones definidas, la ley de Richter. Bueno que lo repasen eso porque se va a aplicar en la resolución de problemas. Hay muchas cosas, hay muchos problemas que el estudiante lo resuelve, pero no se da cuenta que está aplicando una ley de la química básica. Entonces, al menos con la parte de reacciones químicas, con la parte del balance con reacciones químicas, hay que revisar conceptos fundamentalmente de estequiometría. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Como siempre les decía, espero que no hubiera sido muy rápido. Estamos haciéndolo con bueno, tratando de dar todo lo que se pueda en detalle en todo. Nos falta acompañar esto con problemas. Lean esta teoría, mírenla bien, enriquezcan esa teoría, investiguen un poco la teoría y los libros. Los dos libros importantes ya hemos dicho, este es el libro importante, lo tengo aquí en mi escritorio, el Himenblatt, edición, sexta edición, y el Felder, los dos están en la biblioteca, así que el Felder es tercera edición. Entonces, hay que leer obligadamente un poco de teoría, si es que se requiere un poco más de teoría, y si no, directamente ya vamos a entrar, ya con Roy tenemos el práctico, y es entrar a los problemas, ¿no? Con balance de materia sin reacción química y unidades múltiples, para una unidad y unidades múltiples. Y luego enseguida vamos con el balance con reacción química, también una sola unidad y unidades múltiples. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre el tema, si no, hay un trabajito que lo que pasa es que yo a las 2:30 tengo una reunión con la comisión académica. Yo solicité que por favor me la suspendan, eran a las 11:30, si no perdía la clase ya. Entonces, al final me la suspendieron hasta las 2:30. Yo de aquí tengo que ir volando a la reunión. Pero considero que esta clase ha sido muy importante porque se ha cumplido con el objetivo de dar todos los conceptos básicos de lo que se debe hacer para resolver un balance de materia, sin reacción química, para una sola unidad o para unidades múltiples. Va a estar acompañado esto con los problemas que se van a dar en el práctico y también con Roy. O sea, Roy va a ser el que va a respaldar bastante en esta parte del problema. Pero yo venía con lo siguiente. Hay un trabajo que se tiene que hacer al finalizar la materia, ¿no? En la parte hemos decidido, estábamos analizando bien el tema y vamos a asociarlo mucho el trabajo con la industria, con los trabajos de investigación. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya se hizo un borrador, lo hemos revisado bien todo, ya está corriendo en este momento, de lo que significa hacer un trabajo de investigación, de qué manera comenzamos a trabajar ya, a tener una metodología de trabajo de investigación. Entonces ahí está toda la parte de introducción, objetivos, justificación, marco lógico, marco teórico,
está la parte del diseño, mejor dicho, el diagrama de flujo, selección del equipo que se va a hacer, conclusiones, bueno, aplicaciones, anexos. Lo importante que es en este caso, que ustedes deben ubicar una industria, ya sea Roger, que está a cargo de esto en este momento, lo que conmigo hemos tratado de compatibilizar bien, es los puntos que deben tocar lo más resumido posible, ¿no? Lo más resumido posible, pero concentrarse fundamentalmente en el balance de materia en un trabajo y el balance de energía, balance de materia y energía para una unidad física y balance de materia y energía para una unidad química. Ese examen final, ustedes tienen que, es muy importante por eso que lean teoría para poder hacer las explicaciones en su momento oportuno. Eso es, jóvenes. Muchas gracias. Espero ojalá que me hubieran entendido. Si hay alguna pregunta, díganme. ¿Sí? ¿No hay? Bueno, jóvenes, entonces yo a continuar con mi trabajo, con otras actividades. Lo que pasa es que ya les mencioné, ¿no? Yo estoy en la comisión académica del Consejo Universitario, estoy a cargo de esa comisión y me citan a reuniones y tengo que ir sí o sí, porque soy responsable. Están planteando ahorita en este momento que nuevamente se haga en la comisión académica el trabajo de se dé otra fecha, ampliación de la fecha para adición, retiro y todo lo demás de las materias. Entonces, eso está en el temario y yo tengo que estar a las 2:30, porque es parte de mi responsabilidad. Entonces, pero como tal como les indicaba, yo creo que espero haberme dejado entender. Igual vamos a complementar con problemas, cualquier detalle, cualquier concepto que se requiera en la resolución. ¿De acuerdo? Muchas gracias, jóvenes. Ingeniero, muchas gracias. Entonces, Muchas gracias. hasta luego. Gracias, jóvenes.